El viento aullaba con la ferocidad de un demonio suelto sobre las montañas heladas de la Sierra de Arteaga, en México, transformando aquel hermoso paisaje en una tumba blanca y silenciosa. La temperatura había descendido brutalmente hasta los 10 grados bajo cero, convirtiendo el aire en cuchillos invisibles que cortaban la piel y congelaban la esperanza de cualquier ser vivo que tuviera la desgracia de estar a la intemperie. En medio de esta nada absoluta, cubierta por un manto mortal de nieve, virgen, yacía un bulto que apenas se distinguía del paisaje desolador. No era una roca ni un tronco caído. Era Estrella, una noble Golden Retriever, que estaba librando su última y agónica batalla contra un destino cruel que parecía ya escrito. Su hermoso pelaje dorado, que alguna vez brilló bajo el sol, ahora estaba opaco, apelmazado y cubierto por gruesas costras de hielo que pesaban como cadenas sobre su cuerpo exhausto. Estrella yacía rígida bajo los restos de un banco de madera quebrado, un refugio irrisorio contra la furia de la tormenta que azotaba sin piedad. Sus ojos color miel estaban cerrados, sellados por la escarcha, y su respiración era tan superficial que apenas lograba empañar el aire gélido frente a su hocico. Cada segundo que pasaba, el frío devoraba un poco más de su vida, entumeciendo sus extremidades y ralentizando su corazón bondadoso hasta un ritmo peligrosamente cercano a la parada final. Pero aquella inmovilidad no era rendición. Era el acto de amor más puro y desgarrador que la naturaleza podía presenciar. Estrella no se movía porque bajo su vientre congelado resguardaba el tesoro más valioso del mundo: 3 cachorros de apenas 15 días de vida, ciegos a la tragedia que los rodeaba. La madre había decidido convertirse en un escudo viviente, absorbiendo todo el frío del suelo y del aire para que la muerte no tocara a sus pequeños. Ella les entregaba cada caloría restante de su cuerpo, aceptando que la hipotermia consumiera sus propios órganos vitales con tal de que ellos siguieran sintiendo el calor de la vida un minuto más. La situación era crítica y el tiempo se agotaba dramáticamente. La muerte blanca avanzaba implacable, adormeciendo los sentidos de Estrella y sumergiéndola en ese sueño dulce y traicionero del que ya no se despierta. En su mente nublada, quizás rezaba una plegaria silenciosa, una súplica muda lanzada al cielo gris, pidiendo no por ella, sino por esos 3 corazones diminutos que latían contra su pecho. Ella sabía que sus fuerzas se habían agotado y que sin una intervención divina inmediata, esa nevada histórica sería el sudario que cubriría para siempre su historia de lealtad y sacrificio. Pero el destino, a veces caprichoso, tenía otros planes. A unos cientos de metros, una figura solitaria luchaba contra el viento. Era don Mateo, un humilde leñador de 70 años, cuyas manos callosas y rostro curtido por el sol contaban historias de trabajo duro y fe inquebrantable. Había salido de su cabaña por necesidad, buscando los últimos troncos de leña antes de quedar atrapado por la tormenta. Pero algo en su pecho le dolía. Era una inquietud extraña, un soplo divino que lo empujaba a desviarse de su camino habitual, guiado por esa intuición misteriosa que solo poseen las almas buenas conectadas con la voluntad de Dios. Don Mateo caminaba con dificultad, enterrando sus botas en la nieve profunda, cuando sus viejos ojos captaron algo inusual que rompía la monotonía del blanco infinito. Era una mancha dorada, inmóvil y triste, que parecía clamar al cielo sin emitir sonido alguno. El anciano sintió un vuelco en el corazón y apresuró el paso tanto como sus piernas cansadas se lo permitían, ignorando el dolor en sus articulaciones. Al acercarse, la realidad lo golpeó con fuerza. Allí estaba el animal, cubierto de nieve, pareciendo más una estatua de hielo que un ser vivo, abandonado a su suerte en el lugar más inhóspito de la tierra. En ese instante, Estrella sintió la presencia humana, y con un esfuerzo titánico abrió un ojo para mirar a don Mateo. Fue una mirada que atravesaba el alma, llena de dolor pero también de una última chispa de esperanza. Si tú también crees que los animales son ángeles enviados por Dios y merecen ser salvados, suscríbete ahora al canal y deja tu oración en los comentarios para que este rescate tenga éxito. Tu energía positiva es vital en este momento crítico. El anciano se arrodilló en la nieve, sin importarle el frío que le mojaba los
pantalones y se quitó el guante para acariciar la cabeza de la perra. «¿Qué te han hecho, pequeña? ¿Quién pudo dejarte aquí?», murmuró con la voz quebrada por la emoción y la indignación. Al tocarla, notó la rigidez aterradora de sus músculos, pero también sintió algo más, un movimiento sutil y quejidos muy débiles provenientes de debajo de ella. Con delicadeza extrema, levantó el cuerpo de Estrella y descubrió el milagro oculto. Los 3 cachorros, todavía calientes, protegidos por el sacrificio supremo de su madre. Las lágrimas de don Mateo se congelaron en sus mejillas al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Esa madre había elegido morir lentamente, congelada y sola, para darles una oportunidad a sus hijos. Pero el peligro estaba lejos de terminar. La tormenta se intensificaba, rugiendo con más violencia, y la temperatura seguía cayendo en picada. Don Mateo miró al cielo y luego a los animales. Sabía que estaba solo, viejo y cansado, y que la tarea de Mindumesich, salvarlos a todos, parecía una misión imposible para un hombre de su edad en medio de semejante infierno climático. El villano invisible, esa hipotermia severa combinada con la tormenta implacable, amenazaba con ganar la partida. Estrella estaba demasiado débil para caminar, y los cachorros morirían en minutos si eran expuestos al aire libre. Don Mateo se enfrentaba a un dilema moral y físico aterrador. Sus pulmones ya le ardían por el aire gélido y cargar con todo ese peso montaña arriba, contra un viento de 60 kilómetros por hora, podría costarle su propia vida. Sin embargo, al mirar los ojos suplicantes de la madre, supo que no había opción. Dios lo había puesto allí por una razón. La batalla contra la muerte acaba de comenzar y las probabilidades son casi nulas. Don Mateo necesita toda la fuerza del mundo para lograr este milagro. Por favor, dale like a este vídeo ahora mismo si deseas que Dios proteja a este anciano valiente y a esta familia de 4 patas. Bendito sea quien ama y respeta a los animales. Veamos si logran sobrevivir al ascenso mortal. Don Mateo sabía que no tenía tiempo para dudas ni vacilaciones, porque cada segundo que el aire gélido tocaba la piel de esos pequeños seres, la vida se les escapaba entre los dedos. Con manos temblorosas pero decididas, el anciano comenzó a despojarse de su grueso poncho de lana tejida a mano, su única protección real contra la ventisca, para crear un nido seguro y cálido. Sus huesos crujían bajo el esfuerzo, pero el corazón le dictaba una urgencia mayor que su propio dolor físico. Envolvió a los 3 cachorros con la delicadeza de quien toca un cristal sagrado, sintiendo sus latidos rápidos y asustados contra su propio pecho, donde el calor de su cuerpo se convirtió en su única esperanza de salvación. Estrella, aunque sumergida en una neblina de dolor y agotamiento extremo, observaba cada movimiento del hombre con una desconfianza natural nacida de un pasado de abandono y crueldad. Sus instintos de madre le gritaban que protegiera a sus crías, pero su cuerpo, herido y entumecido por el hielo, simplemente no le permitía reaccionar ni defenderse. Emitió un gemido ronco, una advertencia débil que se perdió en el estruendo de la tormenta, mientras veía cómo ese extraño se llevaba a sus hijos lejos de su protección. No podía saber que ese hombre de manos calejadas era en realidad el ángel que Dios le había enviado para sacarla del abismo de la muerte. El leñador sabía que no podía cargar a la madre y a los hijos al mismo tiempo por la empinada ladera, por lo que arrastró un viejo trineo de madera que usaba para la leña. Con un esfuerzo sobrehumano que hizo que sus pulmones ardieran, don Mateo levantó los 30 kilos de peso muerto de Estrella, cuyos músculos estaban tan rígidos como el hierro debido a la congelación. La perra, presa del pánico y sin entender las intenciones del humano, intentó mostrar los dientes en un último acto de resistencia, pero su mandíbula estaba demasiado helada para cerrarse. Era una escena desgarradora. Un hombre al borde del colapso, tratando de salvar a una madre que todavía le temía. «Tranquila, chiquitita. Ya nadie va a lastimarte. Te lo prometo por mi madre que está en el cielo», susurró don Mateo, con una voz que era como un bálsamo en medio de la tempestad. Para ganarse un poco de su confianza, sacó de su bolsillo un trozo de carne seca que llevaba para su almuerzo y se lo ofreció con la palma abierta. Estrella, que no había probado bocado en días y cuyas entrañas crujían de hambre, olió la comida, y tras un momento de duda infinita,
aceptó el ofrecimiento. Ese pequeño gesto fue el primer puente de luz entre dos almas solitarias que luchaban por sobrevivir en el infierno blanco. La verdadera odisea comenzó cuando don Mateo empezó a tirar de la cuerda del trineo, hundiendo sus rodillas en la nieve que ya le llegaba a la cintura. El viento soplaba a 60 kilómetros por hora, golpeando su rostro como si quisiera obligarlo a rendirse y dejar que la naturaleza reclamara a sus víctimas. El anciano rezaba el rosario en voz alta, usando cada Ave María como un paso más hacia la salvación, mientras sus pulmones gritaban por oxígeno en esa altitud mortal. Cada metro ganado era una victoria épica contra la muerte, pero el camino hacia la cabaña parecía estirarse eternamente bajo el cielo gris y opresivo. De repente, ocurrió lo que don Mateo más temía. Al pisar una placa de hielo oculto bajo la nieve fresca, su bota resbaló violentamente. El anciano cayó de bruces, golpeándose el rostro contra el suelo helado, y soltó la cuerda del trineo por el impacto del dolor. El trineo, con Estrella encima, comenzó a deslizarse sin control hacia el borde de un despenadero que se abría a pocos metros de distancia. Los ojos de la perra se abrieron de par en par, llenos de un terror absoluto, mientras veía cómo el abismo se acercaba rápidamente. Parecía que todo el esfuerzo había sido en vano, y que la tragedia ganaría la partida final. Con un grito de guerra nacido de las entrañas, don Mateo se lanzó sobre la nieve, estirando su brazo con una desesperación que solo el amor puede provocar. Logró atrapar el extremo de la cuerda justo antes de que el trineo cayera al vacío, pero la inercia del peso casi lo arrastra a él también. La cuerda se tensó cruelmente, quemando la piel de sus manos desnudas y dejando rastros de sangre sobre la nieve blanca. Pero el leñador no soltó. «No hoy, demonio, hoy no te los llevas», gritó al viento, mientras clavaba sus talones en el hielo con una fuerza que no sabía que poseía. Durante varios minutos que parecieron siglos, el hombre y el animal quedaron suspendidos en un equilibrio precario sobre la muerte, unidos únicamente por una cuerda desgastada y la voluntad de hierro de un anciano. Don Mateo sentía que sus dedos perdían la sensibilidad y que su corazón amenazaba con estallar, pero la imagen de los cachorros llorando bajo su poncho le dio el impulso final. Con un último tirón agónico, logró arrastrar el trineo de vuelta al camino seguro, colapsando sobre la nieve durante unos segundos para intentar recuperar el aliento que el miedo le había robado por completo. Estás sufriendo por este ángel de 4 patas y por el valiente don Mateo. Tu like ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones y nos permitan seguir salvando vidas. Suscríbete ahora para apoyar nuestra misión de rescate. El peligro físico ha pasado, pero Estrella está al borde de la muerte, por congelación. Ahora vamos a ver si logra sobrevivir a la noche más larga de su vida. Tras el incidente, algo cambió profundamente en la mirada de Estrella. Ella había visto al hombre arriesgar su propia integridad física para evitar que ella cayera al abismo. Ya no había rastro de miedo o de agresividad en sus ojos, sino una gratitud silenciosa y profunda que solo los perros son capaces de transmitir sin palabras. Cuando don Mateo se acercó para asegurar la carga, Estrella hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar su cabeza pesada y lamió la mano ensangrentada del anciano. Fue el primer cariño, el momento exacto en que la perra se rindió por completo al amor de su salvador. A pesar de esta conexión emocional, la realidad física era devastadora. El cuerpo de Estrella estaba entrando en una fase de hipotermia irreversible. Sus encías estaban blancas, sus pupilas dilatadas y su temperatura corporal era tan baja que ya no temblaba, lo cual es la señal más peligrosa de que la muerte está llamando a la puerta. Don Mateo, con el rostro cubierto de escarcha y sangre, sabía que no podía detenerse ni un segundo más. Se puso de pie, ignorando el dolor lacerante de su espalda, y reanudó la marcha con una determinación que desafiaba todas las leyes de la medicina y la lógica humana. La cabaña de madera apareció finalmente como un espejismo entre la bruma de la tormenta, pero la puerta estaba bloqueada por un muro de nieve compactada. El leñador tuvo que usar sus últimas fuerzas para patear la madera, gritando de dolor cada vez que sus pies golpeaban el hielo.
hasta que finalmente la cerradura cedió con un estruendo seco. Entraron al refugio justo cuando una ráfaga de viento huracanado amenazaba con derribar los árboles cercanos. El silencio del interior era sepulcral, solo roto por la respiración entrecortada de un hombre que acababa de realizar un milagro y el llanto débil de 3 huérfanos de calor. Inmediatamente, don Mateo se arrodilló frente a la chimenea, apilando leña seca con una rapidez febril mientras sus manos aún sangraban por las quemaduras de la cuerda. Necesitaba calor, un calor inmediato y constante, para que la sangre de Estrella volviera a circular antes de que sus órganos fallaran definitivamente. Las primeras llamas comenzaron a lamer la madera, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña, pero la perra no reaccionaba al cambio de ambiente. Yacía en el suelo, inmóvil, con la mirada perdida en un punto inexistente, como si su alma ya estuviera a medio camino hacia el cielo de los perros. Con una ternura infinita, el anciano colocó a Estrella sobre una vieja alfombra de piel de oveja, la más suave que tenía, y dispuso a los cachorros a su lado para que el calor fuera compartido. Comenzó a frotar las patas de la madre con toallas calientes, tratando de despertar la circulación en esos miembros entumecidos que parecían trozos de mármol. «Quédate conmigo, hermosa. No te vayas ahora que ya estamos en casa», le suplicaba mientras le acercaba un tazón de agua tibia con miel. Pero Estrella cerró los ojos y su respiración se volvió un hilo tan delgado que don Mateo temió que el próximo suspiro fuera el último. El Salvador se dio cuenta de que su buena voluntad no era suficiente. La condición de Estrella era crítica y necesitaba ayuda profesional que él no podía brindar en medio de una sierra aislada por la nieve. El corazón de la perra latía de forma irregular y un tinte azulado comenzaba a aparecer en minumisintosintom. Su lengua, señal de que el oxígeno no estaba llegando a su cerebro. Don Mateo se sentó en el suelo, abrazando el cuerpo frío de la madre y los cuerpos temblorosos de los hijos, rogando a Dios que la muerte no entrara en su hogar esa noche después de haber luchado tanto fuera de él. La noche caía sobre la sierra de Arteaga, y con ella, la incertidumbre más dolorosa que don Mateo había sentido jamás en sus 70 años de vida. Había salvado a los animales de la montaña, pero ahora tenía que salvarlos de las secuelas de la crueldad humana y del clima despiadado. La perra entró en un estado de coma profundo, sin responder a los estímulos ni al calor del fuego que ya rugía en la estancia. El leñador, exhausto y herido, se preparó para una vigilia de vida o muerte, sabiendo que el amanecer traería la respuesta final, o un milagro de resurrección, o el dolor de una pérdida irreparable. Estrella parecía una sombra de lo que un Golden Retriever debería ser, un esqueleto cubierto de piel y hielo que se desvanecía ante los ojos de su rescatista. Don Mateo no durmió. Se dedicó a calentar mantas en la chimenea y a rotarlas sobre el cuerpo de la perra, mientras alimentaba a los cachorros con gotas de leche de cabra tibia usando un gotero improvisado. Era una batalla técnica y emocional contra un enemigo invisible que se negaba a soltar su presa. La tensión en la cabaña se podía cortar con un cuchillo mientras el viento seguía golpeando las ventanas como queriendo recuperar lo que el hombre le había arrebatado. Al llegar la madrugada, la situación alcanzó su punto de giro más dramático. Estrella comenzó a tener espasmos, una señal de que su sistema nervioso estaba colapsando por el choque térmico. Don Mateo la sostuvo con fuerza, llorando en silencio, sintiendo que la vida se le escapaba por los dedos a pesar de todos sus sacrificios. El silencio que siguió a los espasmos fue aterrador. La perra quedó completamente flácida y su corazón pareció detenerse por un instante, eterno. El anciano bajó la cabeza, derrotado por la tristeza, pensando que la Suiza mexicana se había cobrado una víctima más en su altar de hielo. El amanecer trajo una luz grisácea que apenas lograba atravesar los cristales escarchados de la cabaña, pero también trajo una esperanza inesperada. El rugido de una camioneta 4x4 abriéndose paso entre la nieve. Era la doctora Elena, una veterinaria rural y vieja amiga de don Mateo, quien había recibido su mensaje de radio en medio de la madrugada. Al entrar y ver la escena, su rostro se llenó de una mezcla de horror y admiración. Estrella seguía allí,
extendida sobre la alfombra, con la mirada perdida y el cuerpo todavía frío como el mármol, rodeada por un hombre que había entregado sus propias fuerzas para mantener encendida la llama de la vida en aquel refugio. La doctora Elena no perdió un segundo y comenzó una evaluación de emergencia mientras don Mateo sostenía una lámpara de aceite con manos temblorosas. El diagnóstico fue desgarrador y mucho más grave de lo que el leñador imaginaba. Estrella no solo sufría de una hipotermia severa en fase 3, sino que sus pulmones estaban empezando a llenarse de líquido debido a la exposición prolongada al frío extremo. Además, al revisarla con detenimiento, Elena descubrió una verdad amarga. La perra presentaba marcas antiguas de maltrato, cicatrices en su cuello de haber estado encadenada durante años por algún monstruo sin corazón que finalmente la desechó en la montaña para morir. Es un milagro que su corazón siga latiendo, Mateo, pero la situación es desesperada y no sé si pasará de las próximas 2 horas, sentenció la veterinaria con la voz cargada de tristeza. Estrella necesitaba fluidos calientes directamente en sus venas para intentar elevar su temperatura interna, pero sus vasos sanguíneos estaban colapsados debido al shock. Cada pinchazo fallido era un golpe al corazón de don Mateo, quien veía cómo la vida de ese ángel de 4 patas se escurría como arena entre los dedos. Parecía que la montaña, ese gigante de piedra y hielo, se negaba a soltar la presa que ya consideraba suya. La tensión en la cabaña era tan espesa que el aire parecía faltar, mientras la doctora luchaba por encontrar una vía de acceso al torrente sanguíneo de la madre. Los 3 cachorros, sintiendo quizás el peligro inminente, comenzaron a aullar con un sonido agudo y lastimero que rompía el alma de cualquiera que lo escuchara. Era como si ellos también estuvieran rogándole a su madre que no los abandonara en este mundo tan cruel que ya les había mostrado su cara más amarga. Pero Estrella no respondía. Sus ojos estaban fijos, sus encías blancas como el papel y su cuerpo sumergido en un silencio que olía a despedida final. Pero justo cuando la doctora Elena estaba a punto de rendirse y admitir que la naturaleza había ganado, ocurrió algo que desafió toda lógica médica y científica. Don Mateo se acercó al oído de Estrella y le susurró con una ternura infinita: «Hija mía, no te rindas ahora. Tus bebés te necesitan, y yo también te necesito, para no estar solo en este monte». En ese preciso instante, una única lágrima rodó por el rostro de la perra, y su cola hizo un movimiento casi imperceptible, apenas un roce contra el suelo. Era la señal, el último aliento de voluntad de un ser que se negaba a morir. Aprovechando ese pequeño impulso de vida, la doctora logró finalmente canalizar una vena y comenzó a administrar los sueros calientes que eran la última línea de defensa contra la muerte blanca. Sin embargo, la revelación dramática no terminó ahí. Al realizar una ecografía rápida, Elena descubrió que Estrella tenía una infección interna grave debido a un parto anterior mal cuidado y a la desnutrición extrema. El esfuerzo de amamantar a sus 3 cachorros en la nieve la había consumido por dentro, vaciando sus reservas de calcio y energía hasta dejarla en el puro hueso. Su sacrificio había sido total, absoluto y casi suicida. Las horas siguientes fueron un descenso al mismo infierno de la incertidumbre, donde cada minuto se sentía como una eternidad de angustia y plegarias. Estrella entró en una crisis respiratoria aguda, luchando por cada bocanada de aire mientras su cuerpo procesaba los medicamentos y el calor de las mantas térmicas. Don Mateo no se movió de su lado, sosteniendo su pata delantera como si pudiera transferirle su propia vitalidad a través del contacto físico. El villano abstrato, ese antiguo dueño cruel que la había abandonado a su suerte, parecía estar presente en la habitación, burlándose de los esfuerzos de estos 2 humanos por salvar lo que él despreció. El momento de tensión máxima llegó a la medianoche, cuando el corazón de Estrella se detuvo súbitamente, dejando un silencio aterrador en la pequeña cabaña de madera. La doctora Elena comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar con una desesperación febril, contando los segundos mientras presionaba el pecho de la Golden Retriever. Don Mateo cayó de rodillas, con el rosario en la mano, clamando por un milagro que parecía no querer llegar. El tiempo se detuvo, el viento dejó de soplar afuera, y por un instante eterno,
Todos en esa habitación sintieron que la muerte, finalmente, había reclamado su trofeo dorado. Pero la voluntad de vivir de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de romper las cadenas del destino más oscuro. Tras lo que pareció una eternidad, Estrella soltó un suspiro profundo, un quejido que llenó la habitación de una alegría indescriptible, y su corazón volvió a latir, esta vez con una fuerza renovada. Sus ojos se abrieron y por primera vez buscó activamente a sus hijos, tratando de lamer al cachorro más pequeño que don Mateo le acercó al hocico. La justicia divina comenzaba a hacerse presente. La perra que el mundo quiso congelar estaba ardiendo de nuevo con el fuego de la vida. La recuperación inicial fue lenta y dolorosa, marcada por momentos de gran debilidad donde Estrella apenas podía levantar la cabeza para beber un poco de agua. Sin embargo, con cada hora que pasaba, el color rosado volvía a sus encías y el brillo regresaba gradualmente a sus pupilas cansadas. La doctora Elena, con lágrimas en los ojos, confirmó lo que don Mateo ya sabía en su corazón. El peligro crítico había pasado y el milagro se había consumado. La pequeña familia de 4 patas había sobrevivido a la noche más larga y fría de sus vidas, protegidos por el amor de un hombre que no conocía de minunetstum imposibles. A pesar de que el riesgo de muerte inminente había disminuido, Estrella todavía tenía un largo camino de curación por delante para sanar las heridas de su alma y de su cuerpo. Sus patas, quemadas por el hielo, requerían curas diarias y una paciencia infinita. Pero ella aceptaba cada tratamiento con una docilidad que conmovía a la veterinaria. Parecía comprender perfectamente que cada pinchazo y cada venda eran pasos hacia un futuro donde el frío y el hambre serían solo un recuerdo borroso. Su fe en la humanidad, destrozada por su anterior dueño, estaba siendo reconstruida pieza por las manos de don Mateo. Los cachorros, ahora fuera de peligro y llenos de energía, comenzaron a explorar los rincones de la cabaña, trayendo una atmósfera de alegría y renovación que el lugar no había conocido en años. Ver a esos pequeños seres saltar sobre el cuerpo de su madre, ahora caliente y segura, era la recompensa más grande para el anciano leñador. Don Mateo se sentía rejuvenecido, como si la lucha por la vida de Estrella le hubiera devuelto un propósito que el aislamiento de la montaña le había arrebatado. El milagro no solo había salvado a los perros, sino que también había rescatado el alma de un hombre solitario. La noticia del rescate heroico comenzó a circular por los pueblos cercanos de la Sierra de Arteaga, generando una ola de indignación contra los responsables del abandono y una corriente de amor hacia don Mateo. La gente empezó a enviar mantas, comida de alta calidad y medicinas para apoyar la recuperación de la familia de la nieve, como empezaron a llamarlos. El karma, esa fuerza invisible que pone a cada uno en su lugar, estaba trabajando. Mientras Estrella recibía el cariño de miles, quienes la despreciaron, cargaban con el peso de su propia cobardía y el rechazo de toda una comunidad. Sin embargo, todavía faltaba la prueba definitiva de que Estrella había superado el trauma. Su capacidad para volver a confiar plenamente y mostrar su verdadera personalidad. Aunque físicamente estaba mejor, a veces se asustaba con ruidos fuertes o movimientos bruscos, recordándoles a todos que las cicatrices del alma tardan mucho más en cerrar que las de la piel. Don Mateo sabía que el tiempo y el amor incondicional serían los únicos cirujanos capaces de terminar el trabajo que la doctora Elena había comenzado. La primavera estaba cerca, y con ella, la promesa de una transformación que dejaría al mundo entero con la boca abierta. El acto médico había terminado, pero la verdadera redención apenas estaba floreciendo en el corazón de esa cabaña en las montañas de México. Estrella ya no era una víctima agonizante, ahora era una guerrera en recuperación, una madre leona que había vencido a la muerte para ver crecer a sus hijos. La mirada de don Mateo se cruzaba con la de ella y en ese silencio compartido se sellaba un pacto de lealtad que ni el tiempo ni la distancia podrían romper jamás. El invierno estaba perdiendo su fuerza, abriendo paso a la estación de las flores y a la nueva vida de Estrella. El milagro ha ocurrido, pero lo más emocionante está por venir.
¿Quieres ver la increíble transformación física de Estrella y cómo juegan sus cachorros hoy en día? Dale like a este vídeo si crees en las segundas oportunidades y comenta amén para bendecir a esta familia. Quédate hasta el final para ver el glow up más impresionante que hayas visto jamás. La felicidad está a solo un paso de distancia. La nieve que antes era una mortaja blanca comenzó a derretirse bajo el cálido abrazo del sol de primavera, revelando la vida que latía escondida bajo el suelo de la Sierra de Arteaga. Los arroyos de montaña cantaban de alegría, mientras el verde esmeralda reclamaba su lugar en los prados, marcando el inicio de una nueva era para nuestra valiente Estrella. Ha pasado un mes desde aquella noche trágica, y el cambio es tan profundo que parece un milagro sacado de las páginas de un cuento de hadas. Ya no hay rastro del hielo ni del miedo paralizante. Ahora solo queda el aroma de las flores silvestres y la promesa de un futuro brillante que apenas comienza a florecer. El primer paso de su gran transformación fue el día del baño, una experiencia que Estrella recibió con una paciencia angelical y una entrega total. Don Mateo, con la ayuda de sus nietos que subieron desde el pueblo, preparó una tina grande con agua tibia aromatizada con hierbas medicinales de la montaña. Al sumergirse, el agua se tiñó de oscuro, llevándose consigo meses de suciedad, el rastro de la nieve sucia y, sobre todo, el olor del miedo y del abandono. Cada caricia con el jabón era un bálsamo que sanaba no solo su piel maltratada, sino también los recuerdos dolorosos de una vida de privaciones que finalmente quedaba atrás para siempre. Mientras don Mateo secaba su pelaje con toallas suaves cerca de la chimenea, el verdadero esplendor de Estrella comenzó a emerger ante los ojos asombrados de todos los presentes. El pelo dorado, que antes estaba lleno de nudos y costras de hielo, ahora brillaba con una intensidad casi sobrenatural, reflejando la luz del sol que entraba por la ventana. Sus nietos se turnaron para cepillarla con delicadeza, eliminando los últimos restos de su pasado miserable, hasta que Estrella pareció una perra de exposición, digna de la nobleza que siempre llevó en su corazón. Ya no era una sombra moribunda, era una reina dorada recuperando su trono de amor. Su primera comida farta fue otro hito emocionante en esta jornada de redención y victoria sobre la muerte. Don Mateo le preparó un festín de pollo fresco con arroz y verduras, un manjar que Estrella devoró con una elegancia y un agradecimiento que hicieron llorar al anciano. Verla comer con apetito, moviendo su cola rítmicamente contra el suelo de madera, era la confirmación de que su cuerpo había decidido abrazar la vida con todas sus fuerzas. Cada bocado representaba una victoria contra el hambre y la desnutrición que casi le arrebatan el alma, dándole la energía necesaria para ser la madre que sus cachorros necesitaban. La personalidad de Estrella floreció de una manera tan hermosa como las flores de la sierra, revelando un ser lleno de alegría, travesuras y una lealtad inquebrantable. Aquella perra que antes se encogía de terror al ver una mano humana, ahora buscaba activamente las caricias de don Mateo, apoyando su cabeza en sus rodillas con una confianza absoluta. Sus ojos, que antes reflejaban el vacío del abismo, ahora brillaban con una chispa de picardía y una paz profunda que solo conocen los que han sido rescatados del infierno. Se ha convertido en la sombra cariñosa de su Salvador, acompañándolo en cada rincón de la casa y el campo. Los tres cachorros, bautizados como Rayo, Nieve y Milagro, se han transformado en pequeñas bolas de energía dorada que llenan la cabaña de risas y caos bendito. Ya no son aquellos seres frágiles y ciegos que luchaban por un poco de calor bajo el vientre congelado de su madre. Ahora corren, saltan y muerden los zapatos de don Mateo con una vitalidad contagiosa. Estrella los observa con orgullo, permitiéndoles jugar a su alrededor, pero manteniéndose siempre alerta, como la gran protectora que demostró ser en medio de la tormenta más feroz. Ver a la familia completa jugar en el prado es la imagen más perfecta de la felicidad recobrada. Un momento especialmente conmovedor fue cuando los nietos de don Mateo trajeron una pelota vieja para jugar con los perros en el jardín florecido. Estrella, que probablemente nunca supo lo que era jugar, tardó unos minutos en entender la dinámica, pero pronto estaba corriendo tras el juguete con la agilidad de una cachorra.
El sonido de sus ladridos alegres resonando en el valle era la música más dulce que don Mateo había escuchado en toda su vida solitaria en las montañas. La perra había perdonado a la humanidad por el daño recibido, abriendo su corazón a una nueva generación de seres bondadosos. Físicamente, el glow up es total y absoluto. Estrella corre por los senderos de la Sierra de Arteaga con una gracia que desafía las leyes de la naturaleza. Sus patas, que sufrieron quemaduras por el hielo, están completamente sanadas y son ahora fuertes y veloces, capaces de seguir el paso de don Mateo durante sus caminatas diarias. Su pelaje dorado ondea al viento como una bandera de victoria, llamando la atención de todos los que pasan por la zona y conocen su historia de heroísmo. Es el testimonio viviente de que el amor y los cuidados adecuados pueden realizar milagros donde la medicina humana a veces se detiene. El vínculo entre el anciano leñador y la Golden Retriever se ha vuelto tan estrecho que parecen comunicarse sin necesidad de usar una sola palabra o gesto. Por las noches, mientras don Mateo descansa en su sillón frente a las brasas de la chimenea, Estrella se tumba a sus pies, vigilando sus sueños con una devoción infinita. El hombre ya no se siente solo en la inmensidad de la montaña. Tiene una familia que lo ama y que le recuerda cada día el valor de la compasión. Dios le dio el calor de su hogar a un animal herido, y el animal le devolvió a él las ganas de vivir. Aunque muchas familias de la ciudad se ofrecieron para adoptar a los cachorros e incluso a Estrella, don Mateo tomó la decisión más valiente de todas. Se quedarían con él para siempre. Ellos me salvaron a mí tanto como yo a ellos, suele decir con una sonrisa mientras reparte mimos entre la manada dorada que ha transformado su cabaña en un santuario. La casa, que antes era silenciosa y fría, ahora está llena de vida, de pelos dorados en las alfombras y de un amor que desborda las paredes de madera vieja. Es un final feliz que la Sierra de Arteaga recordará por generaciones enteras. Mientras Estrella vive rodeada de gloria y afecto, el karma ha hecho su trabajo silencioso con aquel monstruo que la abandonó a su suerte en la nieve. Los rumores en el pueblo dicen que el antiguo dueño ha perdido su paz, viviendo en 1970. La amargura de su propia crueldad, mientras el mundo entero celebra la belleza del animal que él despreció. La verdadera justicia no siempre viene de los tribunales, sino de la diferencia entre vivir en el amor o vivir en el vacío del odio. Quien tira a la basura un tesoro como Estrella, termina dándose cuenta de que el único que se quedó sin nada fue él. La historia de Estrella y don Mateo nos enseña que nunca es demasiado tarde para un milagro y que los ángeles no siempre tienen alas. A veces, tienen 4 patas y una cola que no deja de moverse. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que el frío del mundo nos va a consumir, siempre habrá un don Mateo dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros. Esta narrativa de supervivencia y redención es un recordatorio de que la bondad es la fuerza más poderosa de la creación, capaz de derretir hasta el hielo más grueso y antiguo del corazón humano. Al caer el sol sobre las cumbres de la Suiza mexicana, la silueta de un anciano y su perra dorada se recorta contra el horizonte teñido de naranja y violeta. La paz ha regresado a la montaña, y con ella, la certeza de que todo animal merece un hogar lleno de respeto y cariño. Estrella cierra los ojos, pero esta vez no es para morir, sino para soñar con el mañana, sintiendo el calor seguro de la mano de su héroe sobre su cabeza. El milagro de la vida ha triunfado sobre la oscuridad, y el cielo entero parece sonreír ante esta unión sagrada de 2 almas. Esta historia nos deja una lección profunda sobre la compasión humana y la resiliencia animal que todos deberíamos llevar grabada en el alma para siempre. Quien abandonó a este ángel merece perdón o un castigo ejemplar. Dinos lo que piensas en los comentarios para que se haga justicia moral. Deja un like si crees firmemente que todo animal merece un hogar y una familia que lo proteja de las tormentas. Comenta amén para bendecir la nueva vida de Estrella, de sus 3 cachorros y del noble corazón de don Mateo. Gracias por ser parte de esta misión de amor.